Una niña de 13 años compró un coche destartalado para su padre adoptivo negro. Lo que encontraron dentro les cambió la vida para siempre. Walter Booker, un hombre que había acogido a niños que nadie más quería, pensaba que su vida había terminado cuando su coche de Uber murió. Pero con nada más que monedas y billetes arrugados, Emily y sus hermanos reunieron $50 para comprarle una chatarra que apenas se mantenía en pie. Walter se subió al coche, buscando piezas aprovechables, y se quedó helado. Su mano tropezó con algo pesado bajo el asiento, envuelto, escondido y reluciente. Los niños se inclinaron más cerca, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Walter destapaba lentamente aquel hallazgo que cambiaría no solo su suerte, sino también su legado. Antes de continuar, nos encantaría que pulsaras el botón de suscribirse. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte aún más historias poderosas. Ahora empecemos. Walter Booker no era el tipo de hombre al que el mundo celebraba. Nunca salió en los titulares, nunca tuvo una mansión, ni se sentó en un despacho de esquina. En cambio, su legado vivía en las pisadas silenciosas que llenaban su modesta casa. Niños que no tenían a nadie, niños que habían sido abandonados. Había adoptado a tantos a lo largo de los años que los vecinos perdieron la cuenta. Algunos eran negros, otros blancos, otros latinos o mestizos. Los extraños susurraban: ¿por qué acoger a más si ya tiene dificultades? Pero Walter solo sonreía. Para él, la familia no se medía en la sangre ni en las cuentas bancarias. Se medía en cuántos niños te negabas a dejar caer en las grietas del olvido. Aún así, la bondad no pagaba las facturas. Su sustento siempre había sido un Toyota destartalado, el coche con el que trabajaba en Uber hasta altas horas de la noche. Pero cuando el motor finalmente se averió, el silencio cayó pesado sobre su hogar. Sin más viajes no había ingresos estables. Cada factura en la encimera de la cocina parecía más alta. Cada suspiro de su hijo menor sonaba más hondo. Una tarde, mientras Walter se sentaba en los crujientes escalones del porche con las manos encallecidas entrelazadas, Emily, su hija adoptiva mayor, le observaba atentamente. Solo tenía 13 años, pero las líneas de preocupación en su rostro la hacían parecer mayor. Detrás de ella, los más pequeños se apretaban unos contra otros, susurrando, pasándose billetes arrugados y monedas sueltas de palma en palma. Cuando finalmente dieron un paso al frente, sus pequeños ahorros apenas llegaban a los $50. Emily sostenía el fajo con fuerza, su voz temblando mientras decía: «Papá nos dio un hogar. Ahora nos toca a nosotros». Juntaron sus monedas para comprar lo que nadie más quería: un coche viejo y destartalado abandonado en un desguace. Para los de fuera no era más que óxido y pintura descolorida, pero para esos niños era esperanza. Algo que su padre pudiera desmontar para piezas. Algo que muchos ni se habrían molestado en mirar. Cuando lo llevaron al camino de entrada y le dijeron a Walter que era suyo, él no habló al principio. El pecho se le encogió, los ojos le brillaban. Puso una mano áspera sobre el capó del coche como si fuese sagrado. No se trataba del coche, se trataba de ellos. Niños que una vez habían estado rotos, ahora devolviendo con lo poco que tenían. Y en esa noche silenciosa, bajo el tenue resplandor de la bombilla del porche, Walter se dio cuenta de algo. Incluso en su pobreza, eran más ricos que la mayoría. El viejo coche reposaba en su entrada como un animal herido. La pintura descascarillada hasta el metal en algunos sitios, las ventanillas cubiertas de polvo, una rueda hundida en la tierra. Para cualquiera no valía la pena repararlo, pero para los hijos de Walter era la prueba de que no habían perdido la fe en él. Cada mañana antes de ir al colegio se reunían alrededor del coche. Algunos limpiaban el parabrisas con trapos gastados. Otros pasaban los dedos por el capó como si intentaran pulir la vergüenza. Los vecinos pasaban y negaban con la cabeza. Dos hombres mayores, al otro lado de la calle, murmuraban mientras sorbían su café: «Ese Booker está desperdiciando su vida. Todos esos críos y ahora un coche de chatarra. ¿En qué estará pensando?». Su amigo se rió. Ni siquiera puede alimentarse a sí mismo. El amor no paga la hipoteca. Pero los niños no escuchaban nada de eso. Su mundo estaba centrado en Walter. Recordaban las noches en las que él se saltaba comidas para que ellos pudieran comer. Las mañanas en que los llevaba a la escuela aunque sus pies dolieran. Las veces que los levantó del suelo cuando nadie más se preocupaba. Para ellos este sacrificio no era nada comparado con lo que él había dado. Emily rompió su hucha por esto. Daniel, con apenas 7 años, entregó las monedas que había guardado para caramelos. María renunció al vestido que quería por su cumpleaños, cambiándolo por un par de $1 más. Cuando Walter pasó la mano por el capó del coche, sintió cada sacrificio vibrando en su óxido. Quiso decirles que era demasiado, que no deberían haberlo hecho. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, silenciadas por las miradas grandes y expectantes de sus hijos. Así que se puso a trabajar.
Cada tarde, después de sus chapuzas, jardinería, reparaciones a domicilio, cualquier cosa que pagara unas cuantas facturas, volvía al coche con su caja de herramientas. La entrada se convirtió en su taller. La grasa le manchaba las manos, el sudor empapaba su camisa y el aire se llenaba del penetrante olor a aceite. Los niños se reunían alrededor, mirándole como si no estuviera reconstruyendo solo un motor, sino también su futuro. Por la noche, cuando la lámpara parpadeaba y las polillas revoloteaban alrededor del foco, Walter a veces se detenía con el corazón encogido al pensar que podía fallarles. Pero entonces miraba a Emily, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, cuaderno en mano, dibujando ideas de lo que el coche podría llegar a ser. Y escuchaba al pequeño Daniel susurrarle a su hermana: «Algún día papá nos llevará otra vez al parque». En esos momentos Walter encontraba fuerzas. Ya no veía a un hombre roto. Veía a unos niños que creían tanto en él como para darle hasta su último céntimo. Y eso bastaba para que siguiera girando la llave inglesa, tornillo tras tornillo, hasta bien entrada la noche. Las noches se alargaban, y el aire traía el frío del otoño. Walter trabajaba sin parar, agachado dentro de la carcasa vacía de aquel coche. Los niños solían sentarse en círculo en la entrada, compartiendo risas quedas o contándose historias mientras él trasteaba. No se daban cuenta de que aquellas horas valían para él más que el oro. Horas en las que estaban juntos, unidos por la esperanza y no por el miedo. Pero una tarde algo cambió. Walter se echó hacia atrás desde el motor, limpiándose la frente con un trapo. Sus manos buscaron bajo el asiento del conductor un tornillo suelto que creía que se le había caído. En lugar de metal frío o polvo, sus dedos rozaron algo sólido, algo que no pertenecía allí. Se detuvo. La entrada vibraba con un silencio roto solo por el chirrido de los insectos nocturnos. Volvió a palpar. Bordes ásperos, pesado, incrustado en la estructura del asiento. Con curiosidad tiró de ello. El objeto se resistió al principio, gruñó, tirando con más fuerza. Con un último tirón salió, envuelto en capas de tela grasienta. Un peso extraño llenó sus palmas, más pesado de lo que debería ser cualquier pieza de coche. La voz de Emily rompió el silencio. «Papá, ¿qué es eso?» Walter no respondió de inmediato. El pecho se le encogió mientras despegaba poco a poco la tela. El polvo se elevó en el aire. Y bajo la mugre, un destello amarillo apagado atrapó la luz de trabajo. Se le cortó la respiración. No era latón, no era chatarra, era oro macizo, inconfundible. Por un momento se quedó mirándolo, incapaz de moverse. Su mente corría sin control. ¿Era robado? Olvidado. ¿Quién lo había escondido allí? Sus manos temblaban al girar el lingote. Los niños agrupándose más cerca, con los ojos abiertos de par en par reflejando aquel resplandor. Uno de los más pequeños susurró: «Parece un tesoro». Walter no habló, no podía. Sentía el peso no solo en las palmas, sino en el alma. Años de hambre, de remendar zapatos, de luchar por mantener la luz encendida. De repente, todas aquellas noches se comprimían en ese único lingote. Las voces de los niños se alzaron de asombro, pero Walter permaneció en silencio mirando el oro. No pensaba en riquezas. Pensaba en responsabilidad, en si aquello era una bendición o una prueba. A lo lejos, un vecino se asomó por las persianas, curioso por los murmullos, murmurándole a otro: «Ese Booker siempre anda con algún plan loco. Seguro que es chatarra y finge que vale algo». No lo sabían, no podían saberlo. Walter permaneció inmóvil bajo el resplandor de la lámpara de trabajo, con el oro brillando en sus manos encallecidas. Y por primera vez en años sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Su vida acababa de cambiar, aunque aún no sabía hasta dónde. Esa noche, el lingote reposaba sobre la mesa de la cocina, su pesado resplandor cortando la penumbra de su modesta casa. Los niños lo rodeaban con asombro, susurrando como si pudieran espantarlo. Walter estaba en la cabecera, con los codos apoyados en la madera y la barbilla hundida en las manos. Apenas había hablado desde que lo había traído dentro. El peso de las posibilidades se le clavaba encima. Había visto fortunas rápidas arruinar a hombres antes, vecinos que se toparon con dinero solo para caer aún más rápido en la ruina. Pero cuando miró alrededor de la mesa, vio rostros con los ojos muy abiertos, llenos no de codicia sino de confianza. No pedían riquezas, pedían un futuro. A la mañana siguiente, Walter llevó el lingote envuelto en una toalla vieja a un tasador de confianza en el centro. Los ojos del hombre se abrieron de par en par en cuanto la toalla se desplegó. Giró la pieza bajo la luz fluorescente, la golpeó suavemente, esperó y luego se recostó despacio. «Es auténtico», dijo el hombre. «Puro. Está sentado sobre una fortuna». La respiración de Walter se entrecortó, pero solo asintió guardando el lingote de nuevo en la toalla. No lo vendió. No entonces.
Caminó de regreso a casa por el aire fresco, con el corazón latiendo con fuerza. No se trataba de hacer dinero rápido. Se trataba de lo que vendría después, de cómo proteger a sus hijos y el regalo que ellos, sin saberlo, le habían puesto en las manos. Pasaron las semanas y pequeños cambios comenzaron a notarse en su hogar. Walter encontró la manera de convertir discretamente parte del oro en dinero, lo suficiente para pagar deudas, reparar el tejado que goteaba y mantener la despensa llena. Por primera vez en años, el frigorífico zumbaba repleto de alimentos frescos y los niños volvían a casa a comidas que ya no tenían que estirarse hasta la última miga. Pero Walter no se detuvo ahí. Abrió cuentas de ahorro a nombre de cada hijo, con pequeños depósitos que con el tiempo crecerían en algo sólido cuando fueran mayores. Habló con un asesor financiero apretando con fuerza el bolígrafo con sus manos encallecidas mientras firmaba documentos que aseguraban fondos fiduciarios. Los vecinos empezaron a notarlo. La casa, antes deslucida, tenía pintura nueva. La luz del porche ya no parpadeaba, y los niños llevaban zapatos que por fin les quedaban bien. Los rumores cruzaban las vallas. Seguro que Booker ha encontrado un benefactor rico. ¿Qué va? Será ayuda del gobierno. Él solo no podría haber hecho todo esto. Walter escuchaba los susurros, pero nunca los desmentía. Que pensaran lo que quisieran. La verdad no les pertenecía, era de sus hijos. Aun con todo siguió trabajando. Continuaba cogiendo chapuzas, seguía conduciendo cuando el viejo Toyota volvió a arrancar gracias a las piezas recuperadas. Quería que sus hijos supieran que el oro era una bendición, no una muleta. Y cada noche, al pasar por sus habitaciones, escuchaba nuevos sonidos. El rasgueo de lápices mientras Emily estudiaba hasta tarde. Las risas de los más pequeños, que ya no temían a la oscuridad. El murmullo suave de sueños compartidos en voz alta. El oro no solo había llenado sus estómagos, había devuelto algo más profundo. Dignidad, seguridad, esperanza. Los meses se convirtieron en estaciones y la vida de aquella pequeña familia se transformó. No en lujos ni excesos, sino en estabilidad. Algo que no habían conocido en años. Las facturas se pagaban puntuales, la comida llenaba sus estanterías y los niños crecían con confianza, sin cargar ya con la vergüenza de ser los pobres del barrio. Walter, sin embargo, nunca olvidó dónde había empezado todo. Con un puñado de monedas rascadas de pequeñas palmas y un coche destartalado que cualquiera habría abandonado. Ese recuerdo pesaba más en su corazón que el propio oro. Una tarde de domingo se quedó de pie frente a su casa mientras los niños jugaban al pilla-pilla por el jardín. Los vecinos se habían reunido cerca, observando, murmurando entre ellos. Algunos al fin admitieron: quizá nos equivocamos con él. Ese hombre no solo crió niños. Crió esperanza. Walter volvió la vista hacia el porche, con los ojos fijos en el viejo coche. No lo había desguazado. Lo había dejado allí como un monumento, óxido y todo. Un recordatorio del momento en que sus hijos creyeron en él más de lo que él creía en sí mismo. Cuando le preguntaban por el cambio repentino, Walter sonreía en silencio y respondía: no fue el oro lo que nos salvó, fue el amor, de ese que no tiene precio. Para sus hijos, la lección caló más hondo que cualquier herencia. Vieron con sus propios ojos que los milagros no siempre llegan envueltos en luz. A veces se esconden bajo los asientos rotos de un coche olvidado, esperando manos lo bastante valientes y corazones lo bastante puros para descubrirlos. Y así, el hombre al que una vez se señaló como un padre fracasado se convirtió en símbolo de algo más grande. Un hombre cuyo legado no fue el oro que encontró, sino la familia que construyó. Y así fue como un coche destartalado comprado con amor llevó a una familia de la lucha a la esperanza. Si esta historia te ha conmovido, no sigas deslizando sin más. Suscríbete y acompáñanos para más historias poderosas como esta. Y recuerda, a veces los sacrificios más pequeños esconden los mayores tesoros.